El sacerdote es la fecundidad del Padre, como nos dice Conchita de Armida. Y es la fecundidad del Padre porque por medio del sacerdote se engendran todas las bendiciones, todas las gracias que el Padre nos quiere dar, e inclusive en la misma palabra. Escuchemos el testimonio de el Padre Eustaquio Saint-Hubert, allá en Puerto Príncipe, Haití. Y dice este sacerdote: hace 5 años asistí a una ordenación sacerdotal. Después de la ceremonia, una mujer vino hacia mí muy emocionada y me dijo: Padre, tengo que contarle algo. Cuando usted era un joven sacerdote, yo escuché un retiro que usted había predicado. En un retiro que usted había predicado en la cátedra de Puerto Príncipe. En su sermón, usted habló sobre el aborto. Dijo que las madres deben velar por sus hijos, pues este hijo que quizá quieren destruir podría llegar a ser presidente de la República, sacerdote u obispo. En aquel momento yo llevaba a un niño en mi seno y tenía la intención de abortarlo. Después de su sermón reflexioné mucho y cambié de opinión a causa de sus palabras, pues también aquel niño es uno de los sacerdotes que acaban de ser ordenados aquí. Sentí la obligación de agradecerle. Yo le respondí: demos gracias a Dios. Y es que el sacerdote con su palabra fecunda la acción en su palabra, en su corazón, con sus acciones, con todo lo que va realizando. Y esto nos dice Conchita de Armida, cuando ella en uno de sus libros dice en sus confidencias: con esa misma fecundación creó Dios el cielo y la tierra, y cuanto existe y existirá. Con esa misma fecundación encarnó el Verbo Divino en el seno purísimo de María, y también como reflejo santo hace en las almas las encarnaciones místicas. Con esa misma fecundación se produce la Eucaristía en las misas. Ahí entra muy de lleno el milagro estupendo de ese misterio de amor. ¿Y quién es el instrumento para producirlo sino el sacerdote, hecho yo mismo? Dice también en otro texto complementario y reza así, de Conchita de Armida: yo soy el primero en la gratitud a mi Padre que me engendró sacerdote sumo, sacerdote eterno, y por mí engendró en su entendimiento a todos los sacerdotes, participándoles además esa fecundación para las almas. Los hizo hijos como a mí, a su Hijo único, dice nuestro Señor Jesucristo, participándoles de mi misma gracia de filiación especial, y los hizo padres como Él, con el santísimo fin de que le engendraran almas para que lo glorifiquen eternamente. Y es que los sacerdotes somos por eso padres, porque engendramos. El sacerdote fecunda en la iglesia la palabra del Padre, que es la semilla que se engendra o que se fecunda o que se deja en el corazón de cada fiel. El sacerdote con sus acciones, con todo lo que va realizando, va fecundando, y en cada Eucaristía así lo realiza. Y eso vamos a escucharlo también con el mismo biografía del Padre Pío de Pietrelcina, cómo él realizaba las misas. Y dice así en su biografía del Padre Pío de Pietrelcina: Jean Guidon, que asistió una vez a la misa del Padre Pío, habló de su fuerza espiritual. Avanzaba pesadamente hacia el altar a las 4 de la madrugada, ante un pueblo de fieles pobres, ricos, mezclados, que formaban un solo cuerpo inmóvil, una sola oración muda. Avanzaba en la recitación con dificultad creciente, y al comienzo del canon se detuvo como ante una escalonada inverosímil, una cita de amor doloroso y radiante, un misterio inexpresable, un misterio que podía hacer morir. Esa mirada que elevaba a lo alto después de la consagración decía todo eso. Yo me decía, quizás sea el único sacerdote estigmatizado en acto, mientras que todos los demás lo son en potencia. Esas misas que conmocionaban a tantos fieles, misas largas, piadosas, liturgias sagradas y solemnes, admiraban ya a los habitantes de Pietrelcina.
De 1910 a 1916, la misa del Padre Pío fue ya para ellos objeto de asombro al mismo tiempo que un momento misterioso. Sus superiores habían destinado al Padre Pío una vez ordenado a su tierra natal. Se daba por supuesto que permanecería con su familia hasta que su salud se recobrara, si algún día podría hacerlo. Ayudaría al arcipreste Manulo en Santa Ana. Durante 5 años y medio el Padre Pío estuvo atendiendo la pequeña iglesia del Castello. Se le encargaron los bautizos, las bodas y los funerales, pero para no perjudicar su salud no se le permitía confesar más que durante el tiempo pascual, y como se suponía que estaba tuberculoso, estaban reservados para él un cáliz y unos ornamentos. En Pietrelcina el Padre Pío no vivía ya con su madre en las exiguas habitaciones del Vico Storto Bala, sino cerca de allí, en el 44 de Vía Salita Castello, en una casa un poco más espaciosa que Grazio Forgione había comprado en 1903, cuando volvió por primera vez a América. Morada modesta compuesta por una habitación principal a la que se accedía por una escalera exterior y un pequeño dormitorio. El Padre Pío celebraba la misa habitualmente en la iglesia de Santa Ana, que estaba muy cerca, la iglesia de su bautismo, de su primera comunión y de su confirmación. Estaba demasiado débil para ir todos los días a la nueva iglesia de Pietrelcina. Las misas del Padre Pío eran largas, interrumpidas por inesperados éxtasis, demasiado largas para los feligreses habituales de Santa Ana. Don Giuseppe Orlando, su colega en la nueva iglesia, ha dejado un testimonio asombroso sobre las misas demasiado largas del joven religioso y de su subterfugio que utilizaba para acortarlas. Su misa era un misterio incomprensible, decía. En el momento, el Padre Pío estaba de tal modo embebido en sus oraciones que pasaba más de 1 hora sin que continuara. Su misa era tan larga que la gente la evitaba, porque todos tenían que ir al campo a trabajar. Es una comarca agrícola y no podían quedarse horas y horas rezando con él. El padre guardián le sugirió entonces al párroco que lo llamara al orden mentalmente, y así, por santa obediencia, el Padre Pío obedecería inmediatamente. Todos los días que el Padre Pío decía misa, el arcipreste se colocaba en la iglesia y desde lejos lo dirigía mentalmente, y el Padre Pío obedecía inmediatamente. Hemos escuchado cómo el Padre Pío vivía esas mismas misas. ¿Y cómo no vivirlas si el místico, el estigmatizado Padre Pío, era un padre fecundo, con sus palabras, en sus misas, en sus acciones, con sus gestos, con sus miradas en todo momento? El Padre Pío se dejaba guiar por la gracia del Padre Todopoderoso, y él transmitía todo lo que el Padre le decía, y lo transmitía con esa fecundidad como sacerdote. Todo sacerdote lo llamamos Padre porque fecunda con su palabra, con los sermones, con las homilías, con los comentarios, con los sacramentos. Va fecundando la gracia del Padre en cada uno de nosotros. Por eso, hagamos el día de hoy esta oración con la cual pedimos por todos los sacerdotes y decimos: Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, guarda de todo mal y da tu gracia y bendición a quienes pertenecen al orden sacerdotal. Concédeles oídos de discípulo para reconocer y obedecer tu voz, amor por tu palabra y lengua de profeta para hablar contigo y de ti, un corazón misericordioso como el tuyo, manos compasivas que sepan bendecir, absolver, consagrar, consolar, ungir, y pies que los conduzcan a servir con alegría, caridad, sabiduría y humildad. Conserva su asombro ante el milagro de tu presencia entre nosotros. Manténlos fieles a tu iglesia y a su vocación, encomendados a la Virgen María y perseverantes en la oración. Socórrelos, ilumínalos, cólmalos de amor, hazlos santos y ayúdalos a irradiarte, para que cuando los busquemos podamos siempre encontrarte.
Te lo pedimos por nuestra dulce Madre Santa María de Guadalupe y por San Juan María Vianney, patrono de todos los sacerdotes. Amén.